Queridos amigos, venidos en Bonora. Ya empecimos con mucha alegría con este cante, la vecina Catina. Bien, para recibirnos con alegría, porque siempre aquí baten los corazones de verbos a todos que nos venís a ver en este encuentro de Ajad. No podemos empezar, ya sabes, tenemos de saludarnos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de todas las bandas del mundo. Algunos recién amanecidos, otros que se van ya a meter en la cama. Así que tenemos de todas partes, ya conocemos y siempre vos reingraciamos de que estés aquí cada semana para acompañarnos y sentir un poco de nuestra querida y hermosa lengua. Como cada semana también, antes de todo, vamos a anunciar lo que vamos a tener el Al-Had en Binyan. Estamos hoy en nuestro programa número 103 y vamos a tener la próxima semana y hay de hacer atención a las horas en cada lugar y también a las horas en mis reclames porque yo también me confundo. Entonces, vamos a tener la periódica judeo-española de Izmir, con el doctor Eliezer Papo por el Centro Gaón y su musafira, la doctora Rachel Sabah Wolf. Ellos nos van a hablar de esto tan interesante como es la prensa judeo-española. Muy, muy buen sujeto, a mi parecer, y seguro de vosotros también. Como cada semana vos tengo de contar porque siempre tenemos algunas visitas nuevas aquí que los filmos de todos estos programas de Encontros Al-Had los podéis topar en youtube.com/esfarad o en esfarad.com/tv y podés disfrutar, partillar con otros y tornar a sentir estos maravillosos encuentros hablados en judeo-español. También vos encorajamos a darnos vuestro ayuda. Podéis topar en la página esfarad.com/encontros el modo de hacernos llegar vuestro dono, vuestra ayuda. Y también nos da mucho ayuda si en los filmicos de los encuentros metes me place, me gusta, porque este modo también nos da mucho ayuda para continuar más y más con estos encuentros. Y hoy tenemos este sujeto a más interesante, el encuentro del judeo español con el griego. Vamos a convidar a nuestro balabay, el doctor David Nahar, y a su musafir, el doctor Isaac Ben Mayor, a que nos hablen hoy de este sujeto y les damos encima la bienvenida. Querido amigo David, venido a la buena hora. Buenos días, salud y vida. Es un placer de toparme aquí en como el balabay del Encuentros de Al-Had y quiero regraciar a Liliana y a Marcelo por todo lo que hacen para nuestra lengua y cultura y en particular para ser los balabayes de todos los encuentros. Merci mucho. A ti. Bueno, Merci. es mi placer de decir dos verbos sobre mi musafir de hoy, quien es mi buen amigo y colega Ino Ben Mayor, Dr. Isaac Ben Mayor, que ya conocimos hace más de 15 años, 17 años, cuando era casi, era estudiante, diremos, y él me ayudó mucho con mis investigaciones cuando estaba empezando en mis investigaciones sobre la historia de la comunidad judía de Salónica, y él mora en Nueva York, y hay un archivo ahí en Nueva York que se llama YIVO, y ahí se topan una parte de los archivos de la comunidad de Salónica de antes de la guerra, y él hizo un labor ahí muy importante que me ayudó mucho, y estábamos en comunicación desde esta época hasta hoy en día,
Y bueno, él es investigador y lingüista y hace muchas trasladaciones importantes sobre la historia y cultura nuestra. Y es un gran placer de presentaros mi amigo y colega, doctor Isaac Ben-Mayor. Que vengas enhorabuena. Muchas gracias. El honor es mío. Yo, Muchas yo, gracias. yo tomé la primera impresión de tu valor cuando empezamos a elaborar sobre los archivos de Yibu y bueno, era honor para mí poder ayudarte en algunos puntos. El consejo que te di entonces era que tienes que empezar griego y hebreo. Ahora, para ambas cosas, tienes que tomar una amiga griega y israeliana para empezar mejor. Ahora, tu mujer no te iba a dejar, pero no sé, de una forma u otra lo hiciste. Sí, 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 muchas gracias. Sí, han vencido un poco al griego y al hebreo, pero la mujer es otra cosa. Ella está empezando de las lenguas, todas las lenguas. Le placen mucho las lenguas. Sí. Bueno, sí. Y bueno, quiero entrar en el sujeto en unos cuantos puntos del encuentro del judeo español con el griego. Antes de llegar ahí, quise hablar un poco sobre tu vida y sobre tus investigaciones. Y para los que no saben, ya había un musafir cuando era Balabay, que se llama Jackie Ben-Mayor, que es tu hermano. Y entonces es un gran placer de tener como musafires una más grande parte de la familia, importante, la familia de Ben-Mayor de Salonique. Quise empezar con dos verbos sobre tu vida y sobre la historia de la familia. Es que naciste tú en Salonique después de la guerra y nos puedes contar un poco sobre cómo era engrandecer en Salonique después de la guerra para ti y para tu familia. Sí. ¿Nos puedes recontar un poco? Nuestro padre y madre eran originarios de Salonique. Antes de la guerra, en los años 1925, 24, no sé exactamente, la familia de mi madre fueron a Estambul como griegos, como sus dedos griegos, quedaron ahí. Y así es que durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se salvaron ahí. No fueron persecuciones contra los judíos de Estambul. Y así se salvaron. Después de la guerra, mi mamá vino de Estambul a Salonique para buscar si había miembros de la familia. Se encontró con mi papá y ahora esta es la historia. Ahora, en los años 1946, 49, hubo una guerra civil en Grecia y todos los judíos que se habían salvado de los campos de exterminación y tornaron a Grecia, fueron otra vez al Sker, a la armada, para guerrear en la guerra. Y mi papá y mi mamá se habían casado antes y tenían mi hermano grande. Y un día un amigo de mi papá fue matado en la guerra y le dieron su cuerpo a viajar a Salonique para enterrarlo según los ritos judíos. Y mi papá volvió en casa y así es que yo me empecé, así empezó mi vida. Y después de esto me engrandecí un poco
Y en el principio, mi hermano y yo hablamos solo español. Y cuando empezamos a empezar en la escuela, fuimos a la escuela pública griega y debíamos de hablar griego. Ahora, una de las primeras memorias que tengo es que en 1955 o 56, lo más tarde, dieron una soirée, digamos, una presentación en la comunidad judía de Salónica, con varios actos teatrales y esto. Y me metieron a mí a dar un monólogo, ¿no? Diálogo, monólogo, en español. Esto era un monólogo que un chico está pensando qué va a hacer cuando se engrandece. Y lo único que me quedó es una palabra, una frase: me voy a hacer abogado. Yo me engrandecí, no me hice abogado. Vamos a tornar a este punto después. Mi hermano y yo nos engrandecimos, mi hermano grande, y fuimos a Jerusalén para estudiar, y él tornó a Grecia y yo fui a Inglaterra para continuar mis estudios. Y después vine aquí en los Estados Unidos, laboré en un proyecto de un diccionario griego-inglés que llegó a la letra B y se escapó. No había más paradas para continuar. Y vine en Nueva York. Antes de entramos en esto, puedo demandar un poco más sobre la chiquez antes, porque quería saber un poco más sobre las lenguas, porque dijiste ya que hablabas con tu hermano al empecillo en español, y cuando entraste a la escuela, trocaron con él la lengua a hablar. Con todos. Con todos, ok, esta fue la demanda. Con los padres, ¿cómo era? Con los parientes continuamos un poco en español. Después de un tiempo, ellos nos hablaban en español, nosotros respondíamos en griego. Ajá. Entonces, ¿estaba sintiendo Dayenda? Oh, sí, en español, sí. Nuestro papá, fin a la fin, hablaba en español, sí. Porque hablé con él en español, sí. Yo también. Sí. Debe dicha memoria, sí. Y bueno, y con la comunidad y con la familia más ancha, más grande, las lenguas eran... No había. Familia más grande no había. No había. En la comunidad, diremos, con los otros miembros de la comunidad, estabas hablando en griego o en judeo-español o en francés o cuál. La mayoría era en griego. En la escuela primaria conocíamos unos cuantos judíos y hablamos entre nosotros. La demanda era hablar español. Si hablaba español ya sabíamos que es... Okay. Pero después de esto continuamos en griego. No me acuerdo hablar en español con miembros de la comunidad. Mira, había reuniones de la comunidad, había fiestas de la comunidad, había, no sé, las colonias del verano y todo esto, donde había oportunidad de sentir un poco de español. La mayoría era en griego. Era en griego, sí. Es muy interesante. Y había otras lenguas también, y había diferencia entre los jóvenes y los más viejos. Y quiere decir que como los parientes que hablaban,
puede ser que entre ellos hablaban en español o Sí. sí. Sí, sí, sí. Ajá. Y hay cuando, sí, una no diferencia querían, de generación, sí. seguro, seguro. Y cuando no querían que entendamos, hablaban en francés entre ellos. Ujú. Después de poco empecemos a entender en francés también. Y ya constaté que estás empleando la palabra español. ¿Y qué quiere decir con la palabra español en esta época? Porque para los que están aquí sintiendo, puede ser que no saben cómo se emplea la palabra español en Salónica después de la guerra. ¿Puedes decirnos cuál es español y es como decimos en este grupo, en este encuentro? Judeo-español. Judeo-español. Ajá. Judeo-español, sí, sí. Y La palabra ladino no la conocíamos, la palabra judaísmo no la conocíamos, solo sabemos español. español. Y bien entendido es español, judeo-español, español nuestro. Ujú. Después, cuando salimos y encontramos personas de Sudamérica o de España, etc., entendimos que hay otro español. Para nosotros esto era español. Sí, y empezaste un poco de castellano, ¿no? En la vida. Después, en la universidad, sí. Ajá, ajá. Y hablas un poco, tienes la oportunidad de hablar o nuestro español o castellano en esta época, hoy en día, a veces. Ahora ya no, antes cuando estaba laborando, ahora me jubilé, como dicen los argentinos. Ok, Liliana, me jubilé. Salí escapé de laborar. Cuando estaba laborando en Nueva York, había, digamos, clientes de Sudamérica que hablamos español, castellano, es decir, sudamericano. Después laboré un poco en España y también utilicé el español de España. Aquí no hay oportunidad de hablar el judeo español más. Ya no existe más. Me acuerdo una vez en una conferencia en Inglaterra, salió uno y dijo, judeo español es lengua moribunda. No, si no muerta, es moribunda. Porque no la enseñamos a los hijos nuestros. Con la única excepción de Devinar, es decir, los hijos de Devinar van a ser como los primeros israelianos que empezaron a hablar hebreo. Sí, bueno, sí. Vamos a ver, es muy difícil sin comunicar y sin hablar una lengua, no es mi lengua madre, ni Sí, esto, bueno. es muy difícil. Bueno, y con las lenguas, sin duda había la cultura multilingual que tenías en la casa y en la ciudad de Salónica cuando eras chiquitico y engrandecías. Y es una cosa, decidir de devenir lingüista, es que lo que hiciste al empezar es otra cosa. Y nos puedes explicar un poco cómo decidiste de estudiar. No tengo explicación, no tengo. Me interesaban las lenguas y quise empezar lingüística. No sabía exactamente qué es lingüística, sabía que tiene que hacer algo con etimología, es decir, las orígenes de las palabras. Esto no tenía muy buen entendimiento de qué es lingüística. Después, cuando empecé a empezar en Jerusalén, ya entendí qué era. Es una cosa totalmente distinta, diferente. No sé, era interés interno. Lo importante es que mis padres, mis parientes, mi papá y mi mamá y mi hermano grande, hablan muchas más lenguas que yo. Y mi yo. Bueno, los padres ya... ¿Y cuáles lenguas hablaban? Mira, mi papá
empezó a hablar alemán en Auschwitz. Mi mamá empezó a hablar, bueno, español en casa, y turco en la escuela, y inglés y francés, y después griego, y un poco de italiano. Empezó a decir chacas en alemán. Chistes en alemán. Yo ni soñar podía hacer estas cosas. Yo empecé otras lenguas totalmente muertas, ninguno lo conoce, y quedaron ahí. No pude utilizar estas conocimientos. No sé, no te puedo explicar. Entrantes al... perdón. No, puede ser que lo que dijiste tú, el ambiente, la comunidad, todo esto tenía una influencia, no sé, puede ser. Ma, explicarte exactamente cómo fue, cuándo fue, no puedo decir. Lo hicites y entrates al campo de la lengua griega. Y nos puedes decir unas cuantas palabras sobre este laboro que hicites con la lengua griega, haciendo el diccionario. Y cómo fue, cuál era el buto, y llegates, como dijiste, a Vita, parece, ¿sí? A la letra Vita. Sí, a la B, sí. Bet, sí. ¿Y cómo era este proceso y este laboro? En dos verbos. ¿Cuál era el buto? El buto grande. El buto grande. Un momento. Primero en Jerusalén estudié, hice máster, y después fui a Inglaterra, hice el doctorado, y después topé este laboro sobre el diccionario. El buto era que en los años 1955, cuando empezó la Guerra Fría entre América y los soviéticos, hubo un ímpetus, un esfuerzo del gobierno americano para ayudar a los países que eran rodeados de los soviéticos, entre ellos la Grecia. Y uno de estos esfuerzos era de ayudar a hacer un nuevo diccionario de inglés para ayudar a los griegos para adelantarse, para los soldados americanos para empezar la lengua griega, no sé. Y empezaron a dar paras para este proyecto. Y no había una forma moderna, estructurada para empezar este proyecto. Empezó en forma manual, empezó con tarjetas chicas de escribir a mano palabras, y después traducciones, y todo esto no era. Y cuando arribé ahí era a la mitad de la letra A, y escapamos la letra A y empezamos a la letra B, y después el presidente Reagan cortó todos los budgetos, todas las paras, y así es que se terminó el asunto. Después de esto, tomaron todo el archivo, lo mandaron a Grecia, y no sé qué van a hacer ahí. A mí se olvidaron de mí. Y esto es. Muy bien. Y bueno, y después de esto entraste en otro camino profesional completamente diferente. ¿Sí? Totalmente. Y Sí. había de ainda un interés, sin duda, en las lenguas y en las investigaciones. Y puedes contarnos un poco sobre cómo topaste los archivos de Salonique y cómo entraste en el campo de trasladar unos cuantos testimonios muy importantes
de judíos sobrevivientes o no sobrevivientes de la Shoah. Ok, hay dos cosas. En el archivo YIVO, en la institución YIVO, mandaron los archivos de la comunidad judía que los alemanes tomaron durante la guerra y la mandaron a Alemania, porque querían establecer una fundación, un instituto para no sé, el estudio del judaísmo. Sí. Así es que entraron con los trenes, tomaron todo y lo mandaron a Alemania. Y después de la guerra, la liberación, los rusos tomaron la más grande parte, lo metieron en los mismos vagones, en los mismos trenes, los mandaron a Moscú, y los americanos tomaron una porción y la mandaron aquí, a Nueva York. No había ninguno que sabía de qué se trata, cuál es este archivo, material, y lo único que sabían era que YIVO tiene cosas en hebreo, lo mandaron ahí. Bueno, bien entendido, el YIVO tenía personas que saben yiddish, que saben hebreo, otras lenguas europeas, pero no tenían idea del griego, del español, del judeo español, y lo guardaban ahí, esperando que venga alguno que lo examine. Ahora, yo conocía a Steven Bowman, el profesor Steven Bowman, antes de esto, y una vez me dijo, mira, yo busqué y vi que hay en el libro el libro de entradas de Auschwitz. ¿Cuál es este libro? Este libro era que una porción, no todo el libro, porque había varios registros, muchos registros, una porción donde mostraba quién entró y qué hicieron después. Y me dijo, mira, vi este nombre y me parece conocido. Sí, es mi papá. Era la fecha, la data que entró en Auschwitz y después que lo mandaron a Sostojovich o una cosa así. Ok, yo me voy a YIVO, en el lugar anterior era, y desde Madrid sí podía ver este libro. Era un poco extraño, un poco... Ajaib. Sí, no me sabían, no sabían quién era, no me conocían de antes. Me dieron este libro, me dieron también guantes para vestir, para no tocar mucho. Y vi, efectivamente, vi la entrada de mi papá, pero no me dejaban copiar alguna cosa, no me dejaban hacer fotocopias. Y bueno, dije, si hay otras cosas, sí, tenemos otras cosas, ¿quieres ver más? Ok. Me trajeron todo el material ahí, todos los libros de la comunidad, toda la correspondencia, había jornales, había letras, todo modo de cosas. Y me dijeron, si puedes, si te interesa. Sí, bueno, yo tomé vacaciones, unos 15 días de vacaciones de mi labor, y me sentí ahí de mañana a fin de noche. Y bueno, yo hice el primer labor, la más grande parte del labor lo hiciste tú. Yo hice el primer labor de separar cuál era griego, cuál era español, cuál era hebreo, qué era cada uno, y una lista que había en cada uno. Bueno, y había entonces, ¿cómo se llamaba la señora? Pruma. Pruma Mora.
Y me dice, bueno, escribiste, aquí hay un libro de decisiones de Beitín, ¿cómo se llama? La corte religiosa. Bueno, ¿qué dicen estas decisiones? Esto era escrito en solitreo, ya sabes. Yo había visto antes solitreo, no podía meldar solitreo fácilmente como lo haces tú. Y empecé uno cada uno. Hice una lista de las formas distintas del solitreo. Bueno, las personas que no saben, puedes explicar qué es el solitreo. Sí, bueno, es la escritura de mano que se empleaba para escribir el judeo español. Es una forma de letras hebreas que empleaban basada en Rashi. Rashi, sí. Es su escritura de manuscrito de mano. Sí, que parece árabe. Si no se sabe nada, sí. Pero no se sabe nada. Y empecé a descifrar estas cosas. Y bueno, no podía tomar más tiempo. Y lo dejé ahí. Y fíjate que viniste tú y hiciste todo el labor. Sí, ma lo que hiciste y fraguates los temeles, la fundación, sin duda, de todo esto. Ayudó mucho para traer a la gente la conocencia de estos archivos. Sin lo que hiciste, no había manera de saber para mí que había ahí estos archivos muy importantes. No podía entrar en mi camino profesional. Entonces, tengo que regraciarte muy mucho por lo que hiciste. No, sin duda. Bueno, yo empecé, tú hiciste el labor. Bueno, quiero entrar un poco quiero mostrar, Marcelo, ¿puedes mostrar la cacha del libro que hizo Ino? Este fue un libro muy importante que él hizo la traducción, la trasladación de unos cuantos testimonios de judíos de Salonique sobre la Shoah. ¿Nos puedes decir dos verbos? Hay muchos más verbos decir sobre esto, pero solo dos verbos, porque quiero entrar más en la lengua después. Dos verbos sobre este libro muy importante que todos deben de tener en su biblioteca. La tengo yo aquí y dos capítulos a mis estudiantes casi cada año. Es muy importante y les embesa mucho. Ok. Ahora, en aquel tiempo empecimos en la sinagoga que íbamos en Nueva York, que era fraguada, establecida por judíos de Salonique, de Turquía. Empecimos un grupo de hijos de sobrevivientes, de hijos de personas que se salvaron de la Shoah. Había entonces varios grupos semejantes en toda América y empezamos a encontrarnos. No sabíamos cómo elaborar, cómo continuar. Yo tomé para mi contribución, digamos, un libro que se escribió inmediatamente después de la Shoah, en griego, que fue basado sobre los testimonios de personas que se salvaron. Esto se publicó en Grecia, pero no era conocido fuera de la Grecia. Había también una memoria de el abogado de la comunidad judía de Salonique, que se llamaba Yom Tov Yacoel. Él era
directamente entraba en las discusiones de la comunidad durante la guerra y tomaba notas. Y él estaba en muy buena condición para saber cómo pasaban las cosas durante estos días. Después él se fue a Atenas, lo tomaron los alemanes y lo mataron. Y el manuscrito quedó y fue publicado después en hebreo y en griego. Y me dieron a mí este el documento para traducirlo. Después había un testimonio, una apología, digamos, de un miembro de la comunidad que no sé cómo meterlo en palabras no ofensivas. Él estaba no en el gobierno de la comunidad, sino en una de los comités que ayudaba a los judíos durante el gueto y las deportaciones. Y como era uno de los ayudantes, lo cuadraron los alemanes fin a la fin. Había 18 deportaciones, trenes de deportaciones, cada uno tenía unos 2.700 personas que los mandaban directamente a Auschwitz. Y el último que quedó eran unos 800 personas. Metieron a esta persona ahí y los mandaron juntos con el rabino Koretz, los mandaron a Bergen-Belsen. La diferencia era que la mayoría de las personas que llevaban a Auschwitz y, ¿cómo se llama? Birkenau, los mataban inmediatamente. Y muy pocas personas se salvaron. En Bergen-Belsen no era tanto grande la destrucción. No era campo de vacaciones. Ahora, cuando él se salvó y retornó a Grecia, él era con su mujer, su hija y su yerno. Y empezaron los sospechos por qué él se salvó y no se salvó. Posiblemente era colaborador. Y le hicieron varios juicios, varios trajeron a la corte y estas cosas. Y él escribió una apología, una explicación cómo pasaron las cosas y lo escribió en español, en judeo español, y lo comunicó en la comunidad. Ahora, esto parece que hubo un efecto. Él nunca fue condenado, nunca fue enterrado en algún lugar. Y esto era en español y en judeo español, y no había personas que lo meldaran. Me lo dieron a mí. Y también hubo un documento muy importante que me dio Steven Bowman, un anuncio de los alemanes que explicaba a los judíos y a los griegos qué iban a hacer, cómo iban a reconstruir la comunidad, la estructura de la comunidad, y explicar que el buto era de
ayudar más a los sitios de la ciudad. Bien entendido, esto era una trampa que hicieron y la intención era totalmente lo contrario. Este documento era escrito en alemán, en griego y en español, con muy pocas diferencias entre las tres versiones. Entonces, yo lo hice la traducción en base del griego, comparando con las otras versiones. Y esto era el libro, y cuando lo vio Steven Bowman, me dijo, ok, todo esto podemos ponerlo en un libro y lo vamos a publicar. Y él hizo la edición y lo publicamos. Y es lo que dice ahí en el... Sí, es un libro muy importante, un documento histórico para todos. ¿Dónde se puede topar las versiones originales? ¿Existen? Porque, bueno, sí. aquí hay gente sin duda que pueden meldar en judeo español. Si quiere meldar en judeo español, ¿cómo se puede hacer? ¿Puede hacer? No sé dónde hay la versión que me dieron a mí, la tenía la Fundación por Advancement of Sephardic Studies. Ellos tenían una versión. Joe Jalil es el único que quedó de esta fundación. Ellos tenían una versión del otro documento que me dio Steven Bowman, el anuncio de los alemanes, creo que hay en el Yad Vashem. Los otros dos documentos en griego fueron publicados. Y pueden... Bueno, este libro con las dos lenguas muy importantes. Estabas haciendo el griego un día y el judeo español otro día, la traducción. Ahora quiero hablar un poco para los últimos puntos aquí sobre el encuentro, la relación entre el judeo español y el griego. Y bueno, este es un sujeto muy interesante para mí porque, bueno, cuando hablamos del judeo español, hablamos mucho con las lenguas hermanas o las lenguas que influencian la lengua judeo español. Sin duda hablamos de castellano o de otras lenguas romanzas. Hablamos del hebreo, la parte judeo en el judeo español. Hablamos a veces de la parte turca, la influencia turca, del contexto otomano. Sin duda, como ya sabemos, hay muchas otras influencias en la lengua del ambiente mediterráneo. ¿Y nos puedes decir un poco sobre la influencia del griego en el judeo español? Porque, bueno, es una influencia muy importante según mí y sin duda puede ser más, no sé, es más en Salónica, en Estambul, no sé. La gente piensa que, bueno, Salónica es en la Grecia, debe de tener más el griego, no es verdad. A mí, no sé, el turco. A mí me pareció cuando empecé a elaborar con el diccionario de Nejamá, me pareció que cada segunda palabra era turca. Sí, sí, mucha influencia turca, sin duda. Sí. Este componente griego. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Okay. Primero, cuando hablamos del judeo español, la primera parte del judeo quiere decir que el griego tenía influencia sobre los judíos. Primero. Ahora, esto empezó con Alexander, el rey de Macedonia, cuando arribó a Israel o Palestina, y empezaron de una parte los griegos que vivían ahí, de otra parte los griegos que vivían en Alexandria, empezaron a influenciar a los judíos con comercio, con todas las cosas legales y esto y aquello.
Y poco a poco los judíos empezaron a usar el griego como lengua franca y hicieron las traducciones de la Torá, primero la Torá y después los Nevi'im y las otras partes del Tanaj, las hicieron en griego. Aparte de esto, hubo influencia lexicológica, es decir, tomaron palabras griegas, las metieron, las usaron en hebreo o en arameo. Hay una importante yugo ahí, hebreo, arameo y griego. Ahora, tomas una palabra griega como pinax. Pinax es un plato, un portreto, una cosa plata. Ok. Los tomaron ahí, en Israel, y ves, lo utilizaron como pincas. Ahora, todos los que viven en Israel saben qué es pincas. Wow. Lo importante es que, mira, ¿quién sabe verdad y escribir en estos días? Digamos, 2000 años antes. Los rabinos, los escribanos que escriben las Ketubot, los abogados que escriben los contratos. Ves ahí una palabra, una frase, el pincas del bacal. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que visualizar esto. ¿Qué quiere que no es que tiene un chiní que escribe. Tienes que ver un libro con follas atados. Sí. Este me pagó tal y este me pagó tal y tiene una lista, un registro. ¿Ok? Un defter. Un defter. Ok. Ah, es turco. No, defter es griego también. Ah, sí. Sí. Defter es griego también. Y de este embecillo, pincas en hebreo, venimos a judeo español, pincas de las decisiones de la corte rabínica. ¿Ok? Tefteres también. Tefteres, palabra griega que significa piel de un cerdo, de una oveja. Pasó ahí, lo empezaron a utilizar como una forma de escribir, pasó al turco y tornó otra vez al judío español. Wow. Sí. Okay. Este es un viaje muy interesante. Ok, empezamos de ahí, Ajá. venimos aquí. Ok, ahora, después de esto, el castellano bien entendido, ok, hay varias influencias, ok. Después, en los años del medioevo, digamos, de 1500 fin a 1900, hay en el Mediterráneo, hay varios países, varias naciones que usan el Mediterráneo como pasaje para comercio. Okay. Empezaron los fenicios, 3000 años después, más cerca nosotros. Hay un libro que se llama Lingua franca en de Levante. Escribieron 3 profesores americanos. Recogieron todas las palabras griegas, turcas, españolas, árabes, todo esto, que se usaban en esta área, en este ambiente, para cosas de comercio marítimo. ¿Okay? Y así es que 10 palabras griegas que entraron en el lexicólogo
español, también turcas, también italianas, también, no sé, aragoneses, catalanes, todos. Ok. Y así es que ves palabras, por ejemplo, ok, aquí está, de lengua franca de Levante. Palabras de peces entraron ahí. Peces siempre había. Okay. Usaban palabras, nombres para los peces siempre. En algún momento empezaron a usar las mismas palabras los turcos y los griegos y los judíos también. Hay, otra vez, 2000 años atrás, está escrito en el Talmud, un pez, collas de los hispanos. ¿Qué es collas de los hispanos? Un tipo de pez. Okay. Existe ahora collas. Collos, se llama collos. Se llama collos no sé cómo se llama en turco, una cosa parecida. Palamut. Existe también. Todo tipo de marítimo. Por el, ¿cómo se llama? The mast of the boat. No sé. No importa. Porciones del barco. Ámbar. No sé cómo se llama. En turco es ámbar o ámbar, no me acuerdo. Uno de los dos. Otra vez, 2000 años atrás, parece que es la palabra griega que entró en el arameo, ambaría, que la usaban como una forma de magazine, una forma de almacén. Entró después en turco y otra vez entró en español. Más cerca de nosotros, más recién, cuando los griegos entraron en Salónica, lo más importante era la lengua de las cortes, de las leyes, de los abogados, todo esto. Y siempre había una melange, un carestreo de las palabras griegas que las usaban con sufixos españoles. Si nos puedes dar unos cuantos ejemplos, si puedes acordar. Ok. Protocolo, ¿sabes qué es protocolo? En todas las lenguas hay protocolo. Protocolo, ok. Vamos a protocolizar este certificado, ok. Bueno, dracmes, toda esta. Un importante trocamiento. Hay una palabra que es navlo, en griego, que es el pago para el envío de una cosa por camión o por barco. Esto lo usan, o Nehama lo usa, como deuda, no como pago, sino como deuda. Todo tipo de... hay una palabra en griego moderno, érimo. Érimo es desierto, pero como adjetivo lo usan
como arrebatado, digamos. ¿Ok? Este certificado. Este certificado que me está tomando el alma. Otras cosas. La palabra pareja en español, que es un par, digamos. Pasó en el griego de una forma u otra. Y la forma ahora es pareja. No quiere decir un par, sino un grupo de amigos. Así es que tienes en español hacer pareja, hacer parte de un grupo de... Sí, en judeo español, sí. Sí. Ahora, aparte de esto, tienes palabras griegas que entraron en español y después pasaron al judeo español. Escoba, esponja, estómago, limosna, microbe, ¿no? Palabras que entraron por el italiano, electricidad. ¿Ok? Otra una palabra, cumbaro. Cumbaro pasó del sud italiano, de Nápoles o de Sicilia, directamente, no de Torino, no de Toscana, sino del sur de Italia, pasó directamente a griego y a español. No sé, del francés, geografía, exótico, egoísta, todos estos vinieron del francés. ¿Okay? Antes del griego, quiere decir, sí. Seguro. Como entran en todas las lenguas, casi. Todas las lenguas, pasaron directamente del francés al judeo español. Ahora, tornamos un poco a la... bueno, en primero, antes de empezar a cantar, ¿ok? ¿Tenemos tiempo antes de empezar a cantar? Solo unos cuantos puntos. Sí, bueno, tengo una demanda sobre este sujeto, porque cuando estoy meldando sobre las etimologías de las palabras en judeo español, un ejemplo que se meten en los libros de la influencia griega en el judeo español es meldar. ¿Nos puedes decir unas cuantas palabras sobre la palabra meldar? Sí. No sé cuándo empezó a entrar en la lengua. Creo que fue ya en España. España, no, sí. No en el Mediterráneo, en España. Exactamente cómo empezó es la palabra meletó, que quiere decir estudiar, que se utilizó exclusivamente como meldar, como leer. Sí, como meldar. Sí. Hay versiones, meldado, por ejemplo, que es una... Decir, bueno, esto es otra cosa. Sí, viene de la misma raíz. Seguro. Meldado es cuando viene el jajam para meldar los teilim o cualquiera que sea. Normalmente para el aniversario de la muerte. Sí. Ahora, para el cante. un cabretico que lo marcó mi padre por 2 asbarim. Asbarim es áspera quiere decir levanim, blancos. 2 monedas blancas por 2 asbarim. Déjalo esto, sin catar, ¿ok? Bravo. Una influencia sobre la pronunciación. No es influencia, sino convergencia, digamos. Vas a ver en el sur de Grecia, o suroeste de Grecia, como en Monastir, en Bitola, en Yugoslavia,
a una forma de cerrar los vocales no acentados, sino sin acento, cerrarlos. Este es el O se hace U y el E se hace I. ¿Ok? Y así es, vieni, tomi, después, y venimos otra vez a la Haggadah. En la versión muestra uno es el creador, Baruch Hu Baruch Shemo. Ellos dicen uno es el Gai que cante la mañana. Y en griego del sur también dicen después, dicen parecidos, viene, tiene, frente, fuerte, cansado, no cansado, cansado. Y dice que esta es influencia griega. No. Ah. En el griego y en el español, en el sur de Salónica, como en el español. No puedes decir que esto fue la decisión, o la convergencia, como decides. Convergencia, sí. Okay. No sé, después hay otras cosas que empezaron ya en España y se trocaron después. Ya en España no tenía la diferencia entre s y sh, gordo y sibilante. Así es que Shejorá, que es preta, negra, se dice Sejorá, que quiere decir mal de cœur. Right? Shabbat se dice Sabá. Heshbon, Hasbon. Shamash, Samash. Todo esto se hizo ya en España. Puede ser por influencia del latino, porque en latino no había distinción entre los dos. Y cuando vinieron en Grecia o en el este, empezaron otra vez con el hebreo y empezaron a hacer la distinción. Cortar el último consonante. Esto empezó ya en Andalucía, lo continuaron al-ja, Tisabea, Caparat abonó, Caparat abonot, Caparat abonó, una palabra, Caparat abonó. Otra vez, no es influencia griega, se continuó en Grecia y en Grecia también, porque el griego no diferencia entre los dos sonidos, digamos Cádiz. Kidus. Quiere decir que la lengua tiene muchos niveles. Y muchos niveles, como un policatequía, diremos. Sí, se empleaba no sé si empleaba en todas las formas de judeo española, pero en Salónica, sin duda. No sé si todos saben cuál es policatequía. Sí. No sé, pregúntale a Liliana. Es sabemos cuál es policatequía. CAT, sabemos cuál es CAT, sí. El CAT. Un edificio con muchos niveles. Muchos tabacas, muchos tabacas. Sí. Muchos tabacas, en castellano se dice pisos. Muchos pisos. Sí. Bueno, pienso que ya estamos mirando que las lenguas unas con otras tienen esto. Y en veces no podemos determinar justo quién es el autor de la palabra. Sí. Bueno. Exactamente, sí. Amamos, ambedimos aquí muchas cosas muy interesantes. Ahora queremos un curso contigo, ¿no? No, un momento. ¿Hay personas que se durmieron o no?
No me parece que están durmiendo No, todos ninguna. quedan. Todos debemos quedan. cantar para despertarlos. Tú me dijiste que si la gente quería dormir durante este Moabet, ibas a cantar. Ama, no cantaste porque ninguno no se durmió. Sí, no hay ningunos durmiendo y todos quedan hasta la Todos fin. quedan. Sí. Desde el empecillo, cada vez más y más gente quedó, Así entró es. y quedó. Okay. Sí, como te decía, yo quiero ahora tomar un curso contigo para empezar palabras del judeo español y del griego. Ama, me conocía unas cuantas. Conocía también que entraron del griego al turco, del turco al judeo español. Después un elevo que es de la Grecia me dijo, yo pensé que esa palabra entró al griego del turco cuando hablamos de una otra palabra y esto fue la conversación misma. Es que en veces no sabemos quién tuvo más influencia con alguna palabra. Y ahora yo quiero saber contigo, no, queremos un curso de judeo español griego. Seguro. Yo sé que estás retirado, ama, te vamos a dar laboro. Sí, muy interesante, sin duda. El problema es, el problema es mis ojos, no veo bien más. Claro. Sí. Bueno, ama, hablas muy bueno. Ya te podemos sentir. No nos vas a mirar muy bueno, ama, ya te podemos sentir. Okay. Sí, él me dijo que no puedo, él me dijo, no puedo hablar. Shahar. Está hablando muy bueno, seguro, seguro. Tenemos saludos de todas bandas y tenemos algunas demandas. Quiero meldar algunas demandas a ver, vamos a escoger alguna. También tenemos comentarios muy interesantes de Rachel. Fáciles, demandas fáciles, por favor. Sí, bueno, estuvimos en el chat con una conversación, sí, palamida y palamut es la misma cosa y viene del griego. Y después de Rachel nos comentaba algo interesante que lo que vos dijiste del defter del turco, que también en algunos de nosotros decimos tefter, uno con D, otro con T, es la misma cosa. Esta palabra viene del griego. Del griego por medio del arameo. Sí. Claro, quiere decir, nos vino del hebreo al judeo español. Mira qué camino. Esto de hacer un map con una sola palabra para ver cómo caminó por todo el mundo para entrar en algunas lenguas. Muy, muy interesante. El libro de Kahane y de Tietze, el libro de la lengua franca, es muy, muy iluminante sobre este tipo. Cómo entraron las palabras de una forma o de otra, de una palabra, de una lengua a otra, y este libro. Y si quieren algunos empezar a estudiarlo, es muy importante. Sí. Quiero mandar un mensaje que nos manda María Saporta, que está con nosotros aquí. Ella me dice que no habla muy bueno el español o el judeo español, Ancina que escribió en inglés. Yo lo voy a hacer traslación un poco extraña, también entre lenguas. Y dice, mi español no es muy bueno, además estoy interesada en saber más sobre Salónica durante la guerra. Mi nono fue Yosef Nehama, quien escribió la historia de los judíos en Salónica en 7 volúmenes, así como el diccionario del judeo español traducido al francés, que ahora, esto lo digo yo, tenemos el reverso como le pusieron de nombre, y su madre y su padre sobrevivieron un año en Bergen-Belsen. Le placería saber más sobre sus experiencias. Los vamos a meter en contacto, María. Y también dijo que te visitó a ti, Devin, unos o 2 veces. Que ¿conoces a María? Sí, fue un placer de conocerle cuando visitaba en Atlanta, en Georgia. Y una maravilla de conocer descendiente de Nehama, que es
Jajam, Gaón, Gadol. Es jajam para todos vosotros, María. Para Yo sé todos, que sí. tienes un poco de vergüenza. Yo hice translación del inglés al español, al judeo español. Y bueno, ella está aquí. Puede estar un poco charpeado, más o Sí, menos entendimos, es lo que entendimos. quería decir. Sí. Que vengas enhorabuena, María. Un placer de verte. Seguro. También Rachel nos dice que nosotros decimos 2 levanim en el cante del cabritico y también existe el aspro para la moneda turca otomana. No, es verdad. Y además en este canticico del cabritico tenemos monedas diferentes, según lo canten de una parte o de otra, ¿no? Muy interesante. Gloria H., la querida profesora que está aquí con nosotros, nos dice, muchas gracias por este encuentro tan interesante. Yo sabía que Percurar y Prostela entraron a nuestra lengua del griego, Maman Besates, Isaac y Levin, que tantos otros verbos tenían un camino más largo e interesante. ¿Verdad que sí? Gaia Albala nos dice, cuántas cosas maravillosas entendimos hoy. Saludos admirativos de París. ¿Y qué más tenemos aquí? Aquí nos dice René Martín que están todos despiertos, ¿eh? No se durmió. Estaban empezando por un diccionario en inglés ladino. Ya respondimos por el chat. Y si alguno no puede mirar el chat, nos puede mandar a nosotros a nuestro correo sfarad@sfarad.com. Todos tenemos mensajes de Facebook y de YouTube, cantidad demandando por el libro tuyo y no sobre no es mío, yo hice la traducción, no es el libro mío. Bueno, es el libro tuyo para nosotros. Ya metimos muchas veces, aquí lo tenemos otra vez. A ver qué dice. Bueno, muchos saludos de todas bandas, todos verbos. Daisy Braverman nos dice, todos los verbos por pescados en turco nos vinieron del griego. No sabemos si todos, la mayoría parece que sí. Qué interesante. Mira, hay gente que de ahí están esperando para que Ino cante. Seguro, porque dicho que se iban a dormir, él va a cantar, estamos esperando que cantes alguna cosa, aunque sea en inglés. No, vamos. Fue una maravilla. Bueno. Muchas gracias. Ya aclarimos a todos, tornamos a decirlo, que cuando al empecillo hablamos mucho de que hablaban los parientes de Ino en español, es el españolico nuestro, el ladino, el judeo español, el gidio, ¿cómo le quieres decir? No el español de la España ni el español moderno que se usa ahora. No tenemos tantos mensajes que no sé cuál escoger. Tenemos saludos de México, saludos de Israel, saludos de la Grecia. Oh, esto es de cantidad. Okay. Liliana, tengo una shaka. A ver, contamos una shaka para escapar. Es verdad, esto pasó verdaderamente. Un amigo de mis parientes fue a un hotel en España. Después viene y dice, estos aquí no saben español, no entienden español. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo le dije a una mujer ahí, voy a dejar las conduras afuera de la UDA, por favor, darles una boya y me los dejes adentro. No entendieron, no quieren, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué palabras esta era española? Esto es otra cosa. Seguro, todas palabras que querían entender. Conocemos que en muchas partes decía que hablamos español. Cuando llegaron a América, ya sabemos, todos los judíos sefaradíes bajaron de los barcos y dijeron, estamos en casa, aquí todos hablan como nosotros. Cuando iban a la escuela,
los maestros les decían, ancina no se dice, estás hablando mal del todo. No conocemos de estos verbos. Sí. Y aquí, para reír también, es que nos metió Marcelo en el chat que para el próximo cabritico vamos a cantar por 2 bitcoins. 2 bitcoins. Bravo, es verdad, es verdad. Esto es, como dice aquí Gloria, bravo Marcelo, la lengua viva. Cada vez que vamos a cantar vamos a meter 2 bitcoins, ok. una paramueva para este canto. Sí, sí. Qué hermosura de encuentro. Y nos vamos a quedar con las ganas porque ahora queremos todos demandar por muchas palabras más. ¿Tenemos menester de un diccionario griego-ladino o griego-turco-ladino? Esto podemos hacer. Además, sabes, te quería decir una cosa por los diccionarios. Sabes, la gente piensa siempre, ¿de qué no tenemos un diccionario de esta lengua a la otra, de la una a esta? Es que no es que hay un diccionario, no es meter la palabra y cómo se dice en otra lengua. Debes de meter de dónde viene, debes de meter una traslación, un significado. Hay una investigación atrás por cada verbo. Así que esto, como decimos, lleva años y paños. Ahora también muchas veces nos encontramos con que hay algunas pruebas de diccionarios en la internet y entonces los diccionarios en papel también se van quedando atrás, ¿no? La gente prefiere usar el Google Translate que tiene muchas lenguas o el Word Reference que también tiene muchas lenguas. Esperamos presto vamos a tener inglés, judeo-español en Word Reference. Vamos a ver. Bueno, vos quiero regraciar. Si querés decir alguna cosa más, alguno de vosotros, si no... El honor era mío. Mío. Muchas gracias. Pino y Devin, merci mucho. Devin que se levanta temprano. Tuviste suerte más grande, Devin, que te tocó esta semana. A la semana en Vinien era 1 hora antes para ti. De mañana matrana nos ibas a venir con el bonet de dormir. Y no, merci mucho, muy interesante. Ya queremos invitarte a otra una vez para más cosas que nos puedes empezar. Para guisar, ¿no tienes alguna cosa para guisar? Sí, tú sabes guisar. Ya te vamos a convidar a más. ¿Sabes qué? No, tú quieres comer. Y nosotros queremos comer también. Merci mucho a los dos. Vamos a escapar como siempre con los anuncios de la próxima semana. Aquí tenemos para Al-Haden Vinien, la periódica judeo-española de Izmir. Esto será con el doctor Eliezer Papo por el Centro Gaón y su musafira, la doctora Rachel Sabah-Wolf. Ellos nos van a hablar sobre esto tan interesante. Hay muchos periódicos judíos en Izmir. Y esto será 6 de noviembre. Hay de hacer atención porque el día de hoy trocaron las horas en algunas ciudades y en el 6 de noviembre también. De Shabbat al Had van a trocar en otras. Así que espero no... Aquí hay un hierro, me parece, con el Dallas, que también va a ser las 10 la próxima semana. Y Seattle a las 8. Sí, ¿no? La próxima semana será a las 10 en Dallas. Esto hay de trocar también. Es para mí, con tanto trocamiento, un poco confuso de hacer los reclames con anticipación. Si hay hierros, por favor, mira, haz de atención. Las horas de Argentina y las horas de la Turquía no trocan en todo el año. Así que para entrar justo a los encuentros y no perder ni un pisico
de lo que se conversa cada semana. Entonces hay de mirar un poquitico cómo van a ser las horas. Los filmicos nos quedan en nuestro canal de youtube.com/Sefarad y también se pueden encontrar estos y otros filmicos con sujetos sefaradís en sefarad.com/TV. Si nos querés dar vuestro ayudo, vas a entrar o podés entrar en sefarad.com/encontros y también nos das vuestro ayudo si metes me place en los videicos que vamos metiendo. Y seguro, como cada semana, buena semana del Dios, semana buena para todos, con salud y alegría. Y siempre para encuentros de placer como estos con nuestra querida lengua. Otra vez, merci mucho a Ino y a Devin por este maravilloso Moabet que tuvimos todos en juntos. Al vermos. Chao. Al vermos. Rachelica, te vi. Cantaré y por ti yo viviré. Cantaré y por ti yo viviré. Nada buena. ¡Viva Ladino! Ay, Alberto.